Listo. Muchísimas gracias por estar. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Ana María Elozúa, Lomboy por parte de madre, profesional de apoyo del programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. A través de esta instancia hemos invitado a personas que son representantes de puntos de cultura comunitaria de Chile, para que nos comenten, para que nos cuenten un poco a todos los interesados e interesadas, sobre el movimiento Cultura Viva Comunitaria, tanto en Chile como en Latinoamérica. Toda una primera parte de este conversatorio se va a tratar de la mirada, la experiencia, ¿cierto?, de estos puntos de cultura chilenos que han sido partícipes de los procesos y el desarrollo del movimiento Cultura Viva comunitaria. Una vez terminado esta primera parte de la historia, vamos a dar paso y están ya presentes, invitadas, invitadísimas de honor, que son parte de la unidad técnica del programa de cooperación internacional Ibercultura Viva. Está Flor Minichi, Flor Neri y Nanda Barreto nos acompaña desde distintas partes de Latinoamérica, Argentina, Brasil. Y las que nos acompañan como puntos de cultura está Valesca Urqueta de Creando Valle, Rosa Núñez de La Feria, y van a incorporarse dos personas más, pero en este momento están trabajando en la cordillera y me avisan que vienen bajando para poder conectarse. Así que bien espontáneamente de repente nos van a aparecer. Yo me voy a poner en contacto con ellas por WhatsApp para contarles en qué estamos en el momento que se incluyan a nuestra conversación. Y eso, pues, nada más y nada menos, y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a empezar con la historia que nos va a contar Valesca Urqueta. Adelante, Valesca. Bienvenida, muchas gracias. Hola, mucho gusto, buenas tardes, espero que me escuchen. En estos momentos estoy en la intemperie porque mala la conexión de internet, vivo en una localidad en zona rural y se está desarrollando paralelo el acto de la escuela y el colegio. Entonces espero tener buen audio. Me gustaría para comenzar que pudiéramos ver un pequeño videíto que elaboramos con las compañeras después del cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Argentina, para todas y todos. Momento, por favor. Es que me confundí con... Bueno, pero si quieren me puedo No, presentar por mientras. estoy lista. Ah, ya. Sí, estamos listas. Dale nomás. Ahí sí. Usted me dice si se escucha. En el cuarto Congreso Latinoamericano de ¿Se Cultura escucha? Viva Comunitaria, estuvimos tejiendo las redes de todo el continente. Sí, somos un tejido continental. Somos cientos de organizaciones culturales, independientes, libres y autónomas, impulsando la creación de los territorios del buen vivir en nuestros pueblos, barrios y parajes. Favoreciendo a la construcción de escenarios políticos que reconozcan y fortalezcan a la cultura viva comunitária. Através do cuidado de bens comuns, a igualdade na distribuição da riqueza, integrando arte para transformação y construyendo democracias deliberativas, participativas, sustantivas y comunitarias. Si tu colectivo, agrupación u organización trabaja de forma autónoma y a favor de los territorios del buen vivir, pueden ser parte.
La cultura viva comunitaria es fuente de nuevos paradigmas fisiocadamistas de la transformación social en nuestro territorio. Bien, ese es el video. Muchas gracias. Este pequeño dispositivo enfría habitaciones enteras en minutos y funciona incluso con comercial incluido. Bien. Para la autogestión. Bien, mi nombre es Valesca Urqueta Álvarez, soy actriz, educadora social y gestora cultural comunitaria, presidenta del Centro Cultural Creando Valle, una organización de base comunitaria fundada el año 2012, ubicada en el territorio de Alto del Carmen, en la provincia del Huasco, esto es la región de Atacama. Nosotros trabajamos por el fortalecimiento de la identidad local, para la conservación, protección y defensa del patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios desde el arte y la cultura. Me voy a acercar un poco al micrófono para que me puedan oír bien. Valesca, te escuchamos muy bien, ¿eh? Te escuchamos súper bien, sí, qué bueno. Es que yo tengo eco aquí ya. Nuestro trabajo se desarrolla en el Valle del Huasco, ¿cierto? En la comuna de Alto del Carmen, y al mismo tiempo dialoga con otros territorios y comunidades en distintos rincones del continente, porque la cultura viva siempre está conectada. Ya desde ese lugar, desde el territorio, somos parte de la organización impulsora de la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria el año 2014, y además participamos activamente en los congresos del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria desde el año 2019. Ahora, ¿qué es la cultura viva comunitaria? La cultura viva comunitaria es la cultura, ¿cierto?, que nace en los territorios en relación directa con la naturaleza, la memoria y la vida cotidiana de las comunidades. También es una suma inseparable entre cultura y naturaleza porque no hay creación sin territorio. Esa es la cultura viva comunitaria. Y la que está en directa relación con el territorio, se crea y recrea a sí misma como forma de existir de manera autónoma, autogestiva, en la construcción del buen vivir como horizonte común. Ya cabe mencionar que esta es una práctica social histórica, sostenida por comunidades desde hace más de 500 años. Esto quiere decir que la cultura viva comunitaria no es partidista, sino más bien profundamente política, porque trabaja y se entiende en clave de derechos culturales, participación comunitaria y democracia cultural. Ahora, ¿de dónde viene el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria? Surge al alero del Foro Social Mundial, el año 2009, cuando organizaciones culturales de base comunitaria del continente comienzan a reconocerse como parte de una misma lucha por los derechos culturales y una democracia participativa real, ¿cierto?, construida desde una identidad común y un horizonte político-cultural compartido, donde entendemos que el rol del Estado es garantizar la cultura como derecho, reconocer los derechos culturales de las comunidades, de los pueblos originarios y de las organizaciones de base comunitaria, respetando su autonomía y su relación profunda con el territorio y la naturaleza. Ya en este proceso es como se consolida el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, el año 2013, y desde ahí es donde el movimiento se expande por distintos países, construyendo las redes nacionales, los encuentros y los congresos que mantienen vivo este horizonte común. ¿Ya? Desde ese diálogo entre las comunidades organizadas y los estados es donde nacen los programas de los puntos de cultura comunitaria y posteriormente Libercultura Viva como programa de cooperación cultural entre los estados. Y bueno, en mi caso, además de participar desde Creando Valle dentro del movimiento, he sido integrante del equipo de comunicaciones del movimiento, además fui vocera del Círculo de Feminismo, Géneros y Diversidades en el equipo de acompañamiento continental rumbo a México, y donde trabajamos en conjunto para elaborar el diagnóstico, ahora sí lo pueden presentar las compañeras, el diagnóstico de realidades de las culturas vivas y los pueblos de la Yayala, de cara al 7º Congreso Latinoamericano de las Culturas Vivas Comunitarias en Colombia, que se va a realizar el 2026. Bueno, este diagnóstico no busca evaluar ni clasificar a las comunidades, más bien oírlas, visibilizar sus condiciones de vida y los desafíos de las organizaciones para fortalecer la cultura viva desde la voz propia de los territorios. Ya algunos elementos que aparecen con mucha fuerza son, no sé si podemos ver el diagnóstico en pantalla en este minuto. Bueno, sí, los elementos lo voy a compartir ahora. Fantástico. Bueno, está la defensa del territorio y la naturaleza como base de la cultura viva, también está la precarización estructural del trabajo cultural comunitario, sostenido muchas veces desde la autogestión,
Y está el rol central de las comunidades, pueblo originario, mujeres y disidencia en el cuidado de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy, frente a contextos políticos cambiantes, es importante recordar que los derechos culturales no dependen de la voluntad de un presidente y que los cambios políticos no borran los procesos continentales ni la memoria colectiva construida. Pase lo que pase, o sea lo que sea a nivel institucional, la cultura viva seguirá existiendo mientras existan comunidades organizadas, creando para el buen vivir. Y para quienes quieran participar del diagnóstico, sumarse al proceso o mantenerse en contacto con el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, les vamos a compartir el correo de nuestra organización, que es creandovalle@gmail.com. Mencionar muy importante que este es un proceso abierto, colectivo y en permanente construcción. Esta ha sido mi presentación, tal vez un poco rapidita, pero estamos abiertas a las preguntas. Les puedo dejar mi teléfono también, si quieren. Es muy importante que puedan responder las organizaciones que están aquí presentes a este diagnóstico, donde se pregunta de todo sobre el contexto geográfico, político, territorial en el que se encuentran, cómo está la salud, si han sufrido tipos de violencia, ya sea de género, institucional, político, económica, cómo están constituidas las organizaciones también, cuáles son los desafíos, cómo ven al movimiento de cultura vía comunitaria, si lo conocen o no, si conocen, por supuesto, el programa Punto de Cultura y también el programa Viver Cultura, y bueno, y eso, y está abierto también para que puedan entregar su opinión y poder compartir todos sus quehaceres rumbo hasta al séptimo congreso que se está trabajando arduamente para abril del próximo año en Colombia. Valesca, ¿te parece que podamos compartir este PPT con las personas que están participando Sí, hoy? sí. O con los puntos de cultura desde el correo puntos? Podría ser muy interesante que todos tuvieran, porque finalmente esta presentación es para tomarse su tiempo, ¿cierto? Para profundizar en aquello y además que está súper bien hecho. Se nota que es un trabajo largo, constante, sistemático. Así que primeramente te felicito por la presentación, te agradezco que nos estés compartiendo tu experiencia, tu sabiduría de todo este tiempo de participación. Y nada, creo que voy a dejar de compartir, no sin decir que me comprometo a enviarles este material que está bien interesante para poder profundizar. Quería saber, porque vi que se integró Betty Santander de Pozo Almonte, de la región de Tarapacá, pero no estoy segura. Esa es la verdad. ¿Estás, Betty, por ahí? Y Ahí Anita, está la Betty. a todas y todos. Recién venimos llegando a la Tirana de una reunión con Punto Cultura y Francisca se tuvo que ir porque anda con movilización contratada y no tenía más tiempo. Ajá, ajá. Betty, querida, te voy a contextualizar para también todos los que están escuchando, todos los que están presentes. Valesca Urqueta nos comentó sobre los inicios de este movimiento Cultura Vida Comunitaria. También obviamente sobre su organización y cómo este permeó, ¿cierto?, la gestión de su organización y cómo también este movimiento habla de una situación humana de mucho antes que cualquiera de nosotros existiera, ¿no? Es parte como inherente al ser humano y además toca profundamente temáticas políticas, no partidistas, sino que es un movimiento político. Por lo tanto, desde ahí me gustaría que tú nos comentaras un poco también qué es lo que hace la Asociación de Mujeres Proyección Puzzle y cómo tu participación en el Congreso Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria que tú participaste en Perú, cómo te colaboró para continuar con tu gestión en el norte de Chile. Bueno, la verdad es que yo fui a Lima, al Congreso de Lima,
fue maravilloso. Participamos con Valesca en la mesa, en el círculo de diversidad y esa mesa y género, y yo me traje ahí algo que me impactó muchísimo. A mí me gusta mucho el terreno, no soy mucho de estas cosas de talleres, o sea, de talleres sí, pero estas cosas, bueno, y fuimos a San Juan de Lurigancho a ver una agrupación, básicamente de mujeres porque había un solo hombre. Lurigancho es un asentamiento humano muy pobre en Lima, y me impactó muchísimo la organización que tenían esas mujeres para sobrevivir, porque realmente estaban económicamente muy mal, y se organizaron para sobrevivir, y entonces se juntaron en grupos y, y se turnaban para salir a recolectar alimentos, para cocinarle a la gente que no tenía, que eran la gran mayoría, y otro grupo se organizaba para cuidar los hijos de esas mujeres que iban a hacer la recolección. Otro grupo había el que cocinaba y otro grupo que repartía entre varios ahí, y me pareció eso maravilloso. Eso realmente es ser comunitario, eh, en pos de la comunidad sin importar, porque recursos no tenían, porque el Estado no les daba recursos, entonces lo hicieron solita y yo aprendí de ahí, y creo que nosotros, si bien es cierto ahora Punto de Cultura nos da esta asignación directa de recursos, hasta 2026 la tenemos, no sabemos qué va a pasar después, pero ya tengo esa experiencia y yo sé que vamos a poder seguir. Antes de Punto de Cultura sí teníamos aportes y cosas pequeñas. Después con Punto de Cultura nos organizamos mucho mejor, pero ya tenemos la experiencia. Creo que si ya no tenemos nada donde ser hermanos, vamos a tener que hacer comunitarias como hicieron con esta experiencia que vivían en San Juan de Lurigancho, que me pareció maravillosa y muy, muy posible. Entonces ya nos estamos preparando para hacer este nuestro último año, digamos, que están asignados recursos ya para Punto Cultura, y de ahí para adelante ver cómo vamos a seguir caminando, transitando por esto que es lo cultural. Eh, Me pareció que después de la pandemia un cambio muy positivo en cuanto a estos encuentros con la institucionalidad y las organizaciones. Hemos sido más organización, hemos más, intercambiado más entre nosotros, y no esta típica cosa que hacen cuando en algún minuto nos llamaron y que yo reclamaba porque vamos y nos sentamos ahí a ver todos los PowerPoint que nos presenta el ministerio, pero no las experiencias que nosotros teníamos, que era lo que queríamos transmitir, comentar, aprender de otras organizaciones. Entonces estas cositas siempre se hacían a través de los ratitos libres que teníamos, nos juntábamos con uno u otro a conversarlo, y después de la pandemia hubo un cambio importante cuando hicimos ese encuentro que fue el segundo, no me acuerdo, o segundo o tercero nacional, y ahí se habló de las experiencias, cada una de las regiones donde estábamos, y eso me pareció maravilloso, y después siguió la línea, porque en el último encuentro que hubo en La Serena, fue en Coquimbo, fue buenísimo, pudimos conversar nosotros, estaban todos los encargados de cultura, toda la institucionalidad en un lado y nosotros en otro, y intercambiando y proponiendo, y eso fue, creo que esa es la forma. Entonces, yo soy muy, como le digo, ajena a esto de sentarnos ahí a ver qué nos dicen, que no, si no, es el intercambio entre nosotros, porque somos nosotros los que estamos realmente haciendo la gestión cultural, sobre todo en la parte rural. Lo mío es súper rural, las distancias en nuestros pueblos, hay muchos pueblos donde nos llega la institución y llegamos nosotros con las propuestas. Entonces, esas experiencias son las que a nosotros nos dejan mucho, nos enseñan, hemos aprendido. Si bien es cierto, la institucionalidad igual nos ha armado, nos ha dado herramientas con algunos talleres, cosas que nosotros no sabíamos, porque todos somos dirigentes y salimos desde la guata con nuestras intenciones, pero las cosas también hay que regularlas. Entonces hemos aprendido por ese lado, y después todo lo que hacemos en el territorio, digo, y las experiencias que tenemos nos han fortalecido mucho más, y agradecemos porque hemos logrado convocar a la comunidad, a la institucionalidad que nos apaña igual a nosotros, por lo menos aquí en mi comuna, tenemos un apoyo grandísimo por parte del municipio, de la delegación presidencial, que son los gobiernos comunales que tenemos, y que realmente nos han apoyado, y esto
creo que nos validó también la nominación como puntos de cultura comunitaria. El hecho de ser validada punto cultura nos dio como un plus para poder llegar a la autoridad y contarle de qué se trata y todo esto. Y aparte de eso, con la comunidad igual, porque estamos todo el año en terreno haciendo talleres, haciendo actividades para la comunidad, no solamente para nosotros, que somos una agrupación de mujeres que tratamos de fomentar los derechos, de empoderar a las mujeres a través de la cultura, del arte, pero también eso nos da el pie para hacer círculos de mujeres y trabajar con ellas y ver las cosas, las necesidades que tienen los pueblos. Así que ha sido un trabajo maravilloso y que nos estamos preparando para las vacas flacas, pues, si es que nos toca, no sabemos todavía, pero sí ya estamos pensando en eso y de qué manera vamos a seguir adelante, eh, porque nosotros somos una organización social, comunitaria, cultural, y no tenemos que ver con ideologías políticas, así que con qué autoridad nos toque tenemos que seguir trabajando. Eso es. Muchísimas gracias, Betty. Muchas gracias por el comentar tu experiencia, el compartir tu mirada, que sin duda llevan harto tiempo en el norte de Chile apoyando, beneficiando a muchas mujeres, mujeres adultos mayores, niños también, etcétera. Y qué buen punto tocaste, porque no a todos los puntos de cultura les va bien con su municipio. Así que qué bueno que tuviste como la habilidad, tal vez, de llegar, o tuvimos la suerte también de que el alcalde de turno le interesaban los temas. Ojalá fuera así para todos los alcaldes, a todos los municipios de Chile, bueno, de Latinoamérica. Le vamos a dar el pase entonces a Rosa Núñez, que está aquí también acompañándonos desde la feria. Bienvenida, Rosa. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Yo soy Rosa Núñez, estoy del Espacio Cultural La Feria, que está ubicado en la periferia de Santiago, en la comuna de Los Espejos. Llevamos más o menos unos 12 años y quizás un poquito más en el desarrollo de acción cultural comunitaria en nuestro territorio. Desarrollamos educación artística, por tanto nos dedicamos a la música, nos dedicamos al proceso de enseñanza-aprendizaje desde las trompetas, los trombones, percusión, etcétera, danza también, siempre con el foco de el uso del espacio público, ¿ya? Entonces nuestro foco de educación artística siempre está vinculado al uso del espacio, música carnavalera, pero también música que podamos usar el espacio público, ¿ya? Estamos en esa línea, danzas que podamos también usar en el espacio público, teatro de calle, etc. Estamos también vinculados a los temas de memoria, específicamente nosotros nos dedicamos a la defensa permanente del sitio de memoria en homenaje a Víctor Jara y Litre Quiroga aquí en Santiago, cuyos cuerpos fueron arrojados luego que fueron asesinados en septiembre del 73, fueron arrojados en el cementerio metropolitano, que es una zona que pertenece al espacio físico de Los Espejos, y ahí hemos ido construyendo colectivamente un espacio memorial de homenaje a nuestro gran cantautor y al que fuera una persona tan importante como Litre Quiroga, como que estaba a cargo de todas las prisiones en ese minuto en Chile. Y también nos dedicamos a hacer creaciones artísticas con nuestras comunidades. Algo se escucha de fondo. Estas creaciones artísticas que desarrollamos en el espacio cultural siempre participan nuestros vecinos, vecinas, nuestros niños, niñas y nuestras comunidades. Así que la creación de Víctor Jara Caminante o la marioneta gigante en homenaje a Víctor Jara fue creada así, y ahora el despedimento del angelito también fue creada de esa manera. Y estamos construyendo el primer espacio cultural, construyendo físicamente, digo yo, construyendo el primer espacio cultural de la comuna, que está centrado en el desarrollo de las artes y la cultura, para dar las mejores condiciones
para el desarrollo de las artes y la cultura de nuestra población. ¿Ya? Ese es más o menos lo que estamos, eso es más o menos lo que hacemos. ¿Ya? Ahora yo te diría, Anita, corre video. Les vamos a dar un contexto de lo que fue el Congreso en México. Por favor, díganme si se escucha. De los lugares más Ahora, peligrosos. Ser de Michoacán es aún fuerte porque de las noticias siempre en Michoacán pasa algo, siempre hay la presencia de los malos como nosotros lo tuvimos hace algunos años y entonces habitar Cherán pues se convierte como en una cosa diferente, ¿no? Dentro de un contexto de muchas violencias y diferentes tipos de violencias, Cherán se podría decir que es como una isla, ¿no? Ha sido un parteaguas en nuestra historia como comunidad. Y ha sido refrendar y fortalecer una memoria histórica que tenemos nosotros como pueblo originario. En Cherán no hicimos nada que no hayamos hecho desde siempre, históricamente. Por su organización, no de ahora, sino desde tiempos. Nuestros abuelos contaban que nunca fue conquistado Cherán por nadie. Porque aquí vivieron nuestros antepasados purépechas. Y lo único que hicimos fue responder a un sistema económico global que nos estaba jodiendo la vida. Desaparecidos, asesinados, también algunos crímenes cometidos con nuestros propios comuneros. María Juárez González, esposa de Rafael García Ávila, desaparecido el 10 de febrero del 2011. A Cherán, donde se le daña o donde se le da el golpe pues mortal para nosotros es en el daño a los recursos naturales, específicamente en los bosques. Esto comenzó en 2011, en que entraron una banda de malos, en los bosques nos los devastaron. Todo lo que es montes, arbolado y todo, es comunal. Eso es lo que estamos resguardando, nuestro territorio. Porque si diéramos vuelta alrededor, ya hay muchas huertas de aguacate. O sea, no estamos como en una isla donde pues, queremos que siga esto. Porque el bosque, pues para nosotros es vida, aire, salud. Al dañar los bosques se nos acaba, así lo entendemos nosotros, la vida, se acaban los manantiales y finalmente es lo que nos decide o nos permite a nosotros entrar en una situación de ya basta, de decir ya no podemos más. Empezaron a talar mucho los bosques, pues. Ver cómo los talaban, cómo estaba muriendo nuestro bosque. Era un coraje, una impotencia. Yo siempre he dicho que nosotros como mujeres tenemos más valor y más valentía para enfrentar las cosas. Entonces, cuando fue toda esa lucha, nos unimos todas. Siempre nos da orgullo decir que es de un proceso que inician las mujeres. Hubo enfrentamientos, desaparecidos, muertos. Pero como ven ahorita aquí nuestro territorio es el más seguro de México. Cada uno a su estilo. Eso es la comunidad de Cherán, el municipio de Cherán, perdón, en México, ¿ya? Espacio y lugar en que se desarrolló el Congreso este año en México y en donde fuimos una delegación de chilenas, chilenos, más o menos unas 10 personas, y de cada uno de los países fueron unas 10 personas más o menos, en una comunidad que se autogobierna desde el 2011 y que producto de esta misma situación que relatan ellos, tomaron la decisión de autogobierno y el autogobierno les ha significado que se organizan en su propia comunidad, se organizan de una manera muy distinta a como nos organizamos en las otras comunas o en otros países. Son elegidos por la propia comunidad para dirigir la propia comunidad. Son los mismos vecinos quienes se organizan para las diferentes tareas que tiene esta comunidad. En el fondo lo que hicieron es defender el territorio y defender el espacio en que estaban siendo absolutamente masacrados, asesinados, desaparecidos, para robarles los árboles, ¿no? Toda esa materia prima que ellos tenían de mucha riqueza. Entonces, llegamos a ese lugar, ¿ya? Debo decirles que en lo personal fue tremendamente impactante
No había tenido nunca la posibilidad de haber participado en un congreso, era el primer congreso que yo asistía gracias a la invitación que nos hicieron Cultura Viva Comunitaria Chile, y la posibilidad que tuvimos también de participar ahí, ¿no? Entonces llegas a una comunidad que tiene, pero en su seno, en su ADN, el tema comunitario absolutamente incorporado. O sea, es todo, es de todos. Yo tengo un rol, yo cumplo una función, yo cuido, yo protejo, pero yo también cuido y protejo. O sea, está delegada la tarea, pero no me desentiendo de la tarea, ¿no? Yo sigo activo y sigo participando como comunidad en que las cosas que estamos viendo y necesitando como comunidad se vayan haciendo y cumpliendo. Entonces, todo funciona. Bueno, estábamos ahí con la Valesca también, así que igual la Valesca me puede ayudar. Todo funciona, es muy seguro. En general, con las compañeras de México hablábamos de que hay algunas comunidades y algunas ciudades, sobre todo Michoacán, donde estábamos nosotros, que es muy inseguro, ¿no? Hay desapariciones, hay raptos, etcétera. Y las propias mexicanas que estaban dentro de la comunidad de Cherán decían, estas cosas nosotros en otras comunidades no las podemos hacer. Nosotros no podemos caminar a las 11 de la noche solas. Y en Cherán sí podíamos. Y en Cherán sí podíamos salir y comprar o salir y ir a conocer una experiencia de artesanas y salir sin ningún problema. Y entonces ellas estaban tremendamente impactadas porque dentro de su propio país, en esa comunidad, ellas podían sentirse tremendamente seguras, ¿no? Así que fue una tremenda experiencia. ¿Cómo se llama? El grupo mayor, el grupo de adultos que son elegidos para dirigir Cherán, son alrededor de 12, 13 personas, y ese grupo nos recibió la primera noche que llegamos a Cherán, y al otro día nos dieron una presentación sobre esta historia de Cherán, ¿no? Abrieron su comunidad para todos los delegados que fuimos de Latinoamérica. Abrieron su comunidad, abrieron sus espacios, nos invitaron a sus fiestas, estaban celebrando 14 años desde este proceso de autogobierno, con sus festividades, con sus discursos, con sus bailes tradicionales, etcétera. Pudimos estar profundamente conectados con esa comunidad. Hablar con la comunidad, hablar con los vecinos, hablar con las personas. Entonces fue tremendamente enriquecedor ver la teoría o lo que te contaban y en la práctica cómo era, ¿no? Porque pudimos vivir ahí 5 o 6 días, Valesca, de esa experiencia con la comunidad de Cherán. Ahora, conocer también lo que pasó con el Congreso en sí, para una persona como yo, que si bien tengo bastante tiempo participando en espacios comunitarios y organización comunitaria, conocer a personas de otras organizaciones, de otras latitudes, de otros espacios, fue tremendamente enriquecedor. O sea, conocer gente que hace lo mismo o más o menos lo mismo que haces tú en tu comunidad, pero que son de la selva. Eso lo encontraba espectacular. Sí, cómo lo hacen, de qué manera, cómo se organizan. Es más o menos lo mismo que hacemos, con las diferencias, por supuesto, que tienen cada una de las culturas. El territorio de la cultura viva comunitaria es mayor que tu barrio. Ese fue un gran aprendizaje. No es mi pequeño espacio donde yo desarrollo, o en mi comuna, o en mi región, sino que ese es mi barrio. Esa es mi comuna, esa es mi región, pero también es todo el continente. Y eso te da un sentido de conectividad a nivel latinoamericano muy, muy bonito. Tenemos las mismas problemáticas. Tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de migración, falta de oportunidades, violación de los derechos humanos, violación de los derechos de la naturaleza. O sea, tenemos una conversación fluida porque sufrimos más o menos lo mismo, ¿ya? Tenemos sentidos y dolores compartidos. Entonces es una conversación que se genera con bastante fluidez mientras uno está en el Congreso. No hay que entrar a dar tanta explicación, porque uno dice, a nosotros también nos pasa. Yo también lo viví. A mí también me ocurrió.
¿no? Y entonces también eres parte de ese proceso tan bonito que se genera de esos diálogos que se van desarrollando durante el Congreso. Hay una preocupación que a mí me encantó ver en este Congreso, una gran preocupación por las infancias. Yo creo que fue súper lindo, había una comisión especial que se habló, que se especificó, parece que antes no había, no lo sé porque antes no he estado. Había una gran preocupación por las infancias, por su vida, por sus oportunidades, y una gran preocupación por cómo incluir la voz de las infancias en los congresos, que ese es un gran desafío. Yo lo encontré que era una súper oportunidad y parece que ser que finalmente se iban a ver las maneras de cómo incluir esas voces dentro de los congresos posteriores, ¿no? Me encantó, quiero decir, las mexicanas, las mujeres jóvenes mexicanas que conocí en Cherán, una capacidad de liderazgo impactante. O sea, yo realmente he trabajado siempre y hemos trabajado siempre con muchas mujeres jóvenes, etc. Pero aquí había una gran presencia de mujeres jóvenes dirigiendo, dando conducción, entregando claridades sociales y políticas que uno dice, claro, la experiencia de Cherán las ha entrenado, decía yo, para esta capacidad muy, muy, muy significativa. Yo la verdad quedé tremendamente admirada de las compañeras mexicanas, su organización, su capacidad de liderazgo y su capacidad de resolver en el Congreso miles de detalles que ustedes deben saber cuando hay más de 100, cuando hay más de 200 personas se generan, ¿no? Ellas ahí aclarando, entregando información, poniéndose a disposición para resolver la situación. La verdad es que me saco el sombrero en ese sentido. Creo que una de las cosas, a propósito me hago cargo de la pregunta que hacía la Anita al principio, ¿qué cosas nosotros pudimos concretar a propósito de la ida a México, ¿no? En el caso de nosotros como espacio cultural, pudimos concretar que un gran compañero nuestro, que hemos trabajado con él durante muchos años, Mario Flores, que es un chileno, mexicano, cubano, se define él, pero que nos encontramos en México con él, pudimos concretar una tremenda y muy importante capacitación sobre metodologías participativas junto con el ministerio, que nos permitió que Mario pudiera venir a Chile, hiciera una capacitación online, pero además unos días de capacitación entregando estas metodologías participativas y emancipatorias a propósito de ampliar metodologías para el accionar con grupos y comunidades. O sea, eso fue algo que nosotros conversamos en muchas oportunidades en los grupos que teníamos, que era necesario que el Congreso pudiera tener otras metodologías, no solamente el círculo de la palabra, que es tremendamente significativo e importante, sino que cómo le incorporas el cuerpo, cómo le incorporas la emoción, cómo le incorporas la creación, cómo le incorporas el teatro, ¿no? Entonces nos vinimos como dando vuelta y estuvimos trabajando unos 6 meses, no sé, Anita, más o menos, hasta que finalmente lo pudimos hacer ahora recién en octubre y ha sido un tremendo logro significativo, por lo menos para nosotros como espacio cultural. Y creo que otra de las cosas significativas para nosotros o inspiradoras de este Congreso ha sido que le hemos dado mucho más énfasis al trabajo con las niñeces en nuestro espacio. Nosotros en general tenemos una muy buena afluencia y participación de jóvenes y jóvenes, ¿no? Mucho, durante muchos años. Entonces, el público infantil, así poquito. Y luego de este congreso nos vinimos así como, es un tremendo desafío y hemos ido impulsando una iniciativa de exploradores creativos, que es un espacio específicamente dedicado para las niñeces, en donde van desarrollando vínculos, relaciones, experiencias artísticas, etcétera, guiados por la propia comunidad y monitores de la comunidad. Eso les puedo compartir así en términos muy generales. Yo diría que como sugerencias o desafíos es cómo logramos fomentar y dar a conocer en Chile, sobre todo, mucho más
la cultura viva comunitaria, el movimiento, qué es, sus principios, su filosofía, su historia, como lo acabo de contar un poco la Valesca, ¿no? Sus redes, ¿no? Y por supuesto que yo también me vine con el desafío cómo fomentar y trabajar con mucho más compromiso la formación de lideresas jóvenes por lo menos en nuestros territorios. Eso yo les quería compartir lo que ha sido para nosotros y nuestra organización haber ido a este importante congreso en México. Súper, muchísimas gracias, Rosa. Realmente nutritiva esta conversación, que ha sido un poco monólogo de 3 personas, pero ahora Sí. quiero abrir unos minutos la conversación. Me pueden levantar la mano o hacer algunas preguntas a las compañeras que han expuesto hoy día. No sé si quieren hacerle alguna pregunta, pero también, no solo preguntas, sino que también algún comentario. Tal vez alguno de ustedes también fue a uno de los congresos. Ahí ya van levantando la mano, así que tenemos unos 10 minutitos para dar la palabra, ¿cierto? Y generar un poco de conversación. Y luego nos vamos a enfocar directamente a cómo todo este movimiento que ustedes han escuchado ha dado vida al nacimiento de el Programa Intergubernamental y de Cultura Viva. Vamos con las manitos. Carolina Palma. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría preguntarle a Valesca. Hola Valesca, ¿cómo estás? Hola Carola, Santa Luna, nos vemos del encuentro nacional. Correcto. Valesca, mira, me gustaría que me dijeras como el antes y después, el antes y el después de vivir y conocer diferentes contextos sociales, desde lo patrimonial, desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, tu visión. ¿Cómo es el antes y el después? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de alianzas colaborativas lograste gestar y estás implementando en este momento? O quizás con alguna visión proyectiva. Eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, compañera. Tú dices mi visión en relación a antes del movimiento y después. Correcto. Antes de ir al Congreso y después y conociste diferentes mi visión antes del movimiento de cultura vida comunitaria era como bastante desesperanzadora, porque nosotros en el territorio donde estoy estamos enmarcados en un contexto de zona de sacrificio y estamos en la lucha y la defensa del agua. Entonces, ¿y yo qué herramientas tengo? No soy científica, no soy política, no soy ingeniera, soy artista, y era como cómo nos organizamos desde lo que sabemos hacer desde el arte y la cultura para defender nuestros territorios. Entonces ya había un diagnóstico que estaba ahí, entonces después conocer a las otras organizaciones a nivel continental que también están pasando por los mismos contextos, porque las políticas, digamos, son globales, el capitalismo es global, el neoliberalismo, entonces claramente afecta a todos los territorios indistintamente. Entonces, conocer otras organizaciones que se dedican a lo mismo, que tienen, en el fondo, poder conocer distintas formas de resistencia. Y en México hicimos una colaboración muy, muy bonita, que fue con el colectivo Territorios Artipaz de Colombia. Ellos hicieron una pasantía internacional y pudieron venir ahora en diciembre a conocer el Centro Cultural Creando Valle y trajeron talleres de cine comunitario que pudimos hacer en la escuela Ricardo Campillay Contreras. Esto supo súper bueno porque entrega una herramienta de comunicación a los niños donde pueden transmitir sus emociones, lo que piensan, su idea, y también generar contenido desde el territorio, que es lo que estamos nosotros tratando de potenciar. Pero muchas gracias por la pregunta, porque el diagnóstico también colaboró mucho en poder conocer distintos contextos en los que se encuentran las organizaciones, y claro, el modelo está en todas partes, pero lo interesante son las distintas formas que tienen las organizaciones para resistir y poder dar una mejor respuesta
a los embates, ¿cierto? Del sistema. Eso. Gracias, Valesca. Súper, muchísimas gracias. Voy a solicitar un poquito más cortas las preguntas y las respuestas porque nos falta tiempo como siempre. Natalia Molina y luego le damos la palabra a Paula Bascur. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Molina, soy artista del género urbano, soy de nacionalidad colombiana y bueno, es la primera vez que participo en un espacio de estos. Quisiera conocer un poquito más el contexto, cuál es el objetivo de esta reunión y saber cómo como artistas y organizaciones migrantes podemos vincularnos a estos procesos de cultura viva. Gracias. No sé a quién le hiciste la pregunta, a Valesca, a mí, a Rosa. Parece que la primera Yo creo parte que a como a ti, mí. es que A mí, sí. no Hola entiendo muy Natalia, bien de qué se trata bienvenida. esta reunión. La verdad es que más que reunión es un conversatorio virtual, una charla para conocer todo lo que es el movimiento, cómo nace el movimiento Cultura Viva comunitaria, tanto en Chile como en Latinoamérica, y para dar a conocer también el programa de cooperación internacional Ibercultura Viva. Esa es la idea. Y la segunda pregunta era, ¿cómo puedes ser parte de este movimiento? ¿Tu agrupación es Punto de Cultura? O sea, si tenemos un punto físico de cultura, dices. Sí, estás validada por el Ministerio de la Cultura como Punto de Cultura. No sé cómo se Ya. hace eso. Déjame tu correo Voy a anotar, voy a tomar nota. déjame tu correo por el chat y te voy a mandar información al correo para que entres a la plataforma y puedas inscribir a tu organización como Punto Cultura. ¿Ya? Ay, tan chévere, muchas gracias. Bienvenida. Gracias a ti por el interés. Dale, Paula. Hola, yo soy Paula. Bueno, la verdad es que mi interés de participar acá, y en realidad más que una pregunta, es eh, un breve comentario que quería realizar. Es porque, bueno, yo pertenezco a una agrupación folclórica que se llama el Paquitay. Nosotros la formamos hace muy poco y en realidad nuestro interés es porque nos gustaría empezar a participar en actividades como esta. Y también quería comentarles que nosotros participamos de un encuentro de cultura viva comunitaria que se realizó en Molina en noviembre. Estuvimos 3 días aproximadamente y la verdad que ese fue nuestro primer encuentro cercano con este tipo de actividades y la verdad es que quedamos muy entusiasmados, nos gustó mucho. La verdad es que nosotros no tenemos nada de experiencia en el tema, solo llevamos muchos años bailando, pero formamos hace poco nuestra agrupación, pero que sí nos gustaría llevarlo a un enfoque mucho más social y más comunitario. Entonces, nada, yo quería en realidad comentar eso, que nuestra experiencia más cercana fue como algo de lo que estamos haciendo ahora, que cada agrupación podía comentar sus experiencias, que llevaban muchos años trabajando, y para nosotros fue súper enriquecedor porque nosotros que no sabemos nada del tema, acercarnos de esa forma y que ellos nos contaran su experiencia, crear redes, lazos con ellos, fue algo súper bonito y algo súper motivante. Así que eso quería comentar. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Paula, que mira, me gusta mucho que Natalia y Paula, Natalia, no, Paula, ¿tú eres Punto Cultura o No, o sea, de no? hecho nosotros recién vamos a sacar nuestra personalidad jurídica recién, o sea, recién estamos Súper. empezando el proceso pero sí, también te iba a consultar respecto a eso porque yo creo que también es importante cómo podríamos hacer, cómo inscribirnos como Por agrupación, supuesto. como Súper. punto de Mira, cultura. primero que nada, Punto Cultura Comunitaria en Chile no necesitas personalidad jurídica, pero Ah, ya, sí necesitas acreditar actividades, las acciones que tengan que ver con lo comunitario a lo ya. largo del tiempo, por lo menos 3 años. Ah, ¿Ya? igual es harto, ya. Sí, es harto, pero te puedes inscribir y te vamos a ir. Déjame tu correo también para Ya, poder súper. enviarte más información. Ya, ¿Ya? súper. Oye, Muchas gracias. muchísimas gracias. Qué bueno que gente joven y que no sea Punto Cultura esté participando de este conversatorio. Me llena de amor.
a lo que hacemos, ¿cierto? Como ya terminamos, voy a cerrar un poquito esta parte del movimiento Cultura Viva, que en realidad no es cerrarlo, sino más bien hacer el puente para invitar a Flor Neri y Flor Minichi, que está por ahí, para contarnos de qué se trata el programa de cooperación internacional Ibercultura Viva. ¿Quién empieza? ¿Flor Neri? ¿Flor Minichi? Que creo que tenía Flor. mala conexión. Flor, Sí, dale. hola, ¿cómo están compañeras, compañeros? ¿Cómo están? Ana, muchas gracias por este espacio y al equipo ahí en ese ministerio que aún resiste y bueno, que esperamos que puedan tener continuidad con sus maravillosas políticas que tanto hacen por nuestras comunidades. Ahora que va a haber un cambio de ciclo político e institucional, sabemos que se hace difícil para los trabajadores, las trabajadoras de los ministerios, de los estados y también para todos los trabajadores de la cultura y para quienes hacen esa tarea de cuidado comunitario fundamental, que son las organizaciones, ¿no? Cuando hay cambios tan extremos, tan abruptos, nuestro equipo se nutre de personas de muchos países, como ustedes, algunos sabrán. Con algunas personas ya nos hemos conocido, con algunas organizaciones ya nos hemos podido. En México, también en Perú anteriormente, se contaba recién la experiencia de esos congresos, el más reciente, el de abril, en Cherán, que tuvo también su cierre en Morelia. Y bueno, ahora estamos en este camino hacia el próximo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Colombia, ahí ya con Ana y con los demás miembros del programa, de los países, ya se está trabajando para lo que va a ser nuestra próxima convocatoria de movilidad para poder acompañar la participación de las organizaciones en este congreso. Y bueno, como decía Ana, la idea es que desde el programa podamos, para quienes no nos conocen, contarles de qué se trata y para quienes ya nos conocen, reiterarles cosas que nunca viene mal siempre volver a compartir y volver a contar. Y Flor, que está aquí también, compañera de equipo, estaba también por ahí Nanda, que no sé si sigue por ahí. Flor va a contar también algo muy, muy importante que es nuestra plataforma, el Mapa Ibercultura Viva, que es la herramienta fundamental de relación entre el programa y las organizaciones, ¿no? Para poder participar de las oportunidades que se brindan, para poder conectar experiencias. Yo lo que voy a hacer es contarles primero de qué se trata, ¿no? El programa, antes de ir hacia ahí. Este es un programa de cooperación, ¿no? Un programa de políticas públicas, culturales, en el que cooperan países de la región iberoamericana, ¿no? Es decir, Latinoamérica más península ibérica, ¿no? Lo que sería España, Portugal. Este programa Ibercultura Viva actualmente tiene 14 países miembros, que ahora ya los vamos a nombrar, los vamos a comentar. Obviamente Chile es uno de ellos y es uno de los países más activos, con mayor participación en nuestro programa, porque, bueno, no casualmente Chile, con la política de los puntos de cultura, ha podido también desplegar esa política que hace 20 años inauguró Brasil con la política de puntos de cultura con el primer gobierno de Lula, y que luego se irradió por la región, por Latinoamérica en primer lugar, y ahora ya en España se está hablando de empezar a implementar puntos de cultura, ¿no? Fíjense este recorrido transoceánico en 2 décadas que empieza en realidad no solamente además con las organizaciones culturales comunitarias, que en Chile ustedes tienen la posibilidad de institucionalizar a través de los puntos de cultura, con las oportunidades que se ofrecen,
sino que se remonta incluso mucho antes, ¿no? Podemos hablar de experiencias de organización popular latinoamericana, como el Foro Social Mundial, ¿no? Y las experiencias que en los años 90, en esos años tan difíciles para nuestro continente, se empezaron a agrupar en esa resistencia contra lo que en ese momento se llamaba el Consenso de Washington, ¿no? Que eran esas relaciones en las cuales muchas veces la política exterior y la mayor parte de las veces la política económica se dictaba desde las usinas estadounidenses, ¿no? Bueno, una realidad que hoy en muchos países de la región se ve de nuevo, pero que, sin embargo, no pinta de negro todo el panorama, ¿no? Porque eso también permitió el florecimiento y la resistencia de la vida, ¿no? La vida como organización, como comunidad, que siempre en los momentos adversos busca y encuentra la manera de subsistir y con otros, ¿no? Y esa es la clave de la cultura viva, la vida siendo comunidad, ¿no? Junto con otros. Este programa de inspiración, de resistencia, como uno de los tantos saldos institucionales, políticos que tuvo esa época, ¿no? De los años 90, podemos decir en nuestro continente, muchas políticas, pero quizás esa experiencia del primer gobierno de Lula, obviamente por lo que es la magnitud de Brasil y por el lugar que Brasil ocupa geopolíticamente, ¿no? En el continente y en el planeta en general, obviamente podemos decir que es una de las experiencias que más contundentes han sido y que de hecho han conectado luego con otras experiencias de gobiernos en Latinoamérica que empezaron a desarrollar sus propias políticas de puntos de cultura de acuerdo a la realidad de cada país, ¿no? Chile tiene su política de puntos de cultura que es, bueno, acorde a lo que ustedes están expresando, ¿no? Estas experiencias que ustedes están contando, están narrando, y que a veces, cada tanto en la historia, está la fortuna de que un gobierno, de que un Estado, o varios gobiernos, ¿no? A lo largo del tiempo, en un Estado, escuche y traduzca, ¿no? En soluciones, en propuestas, en políticas reales, ¿no? Y Vercultura Viva ha servido para que los países de la región iberoamericana cooperen en el intercambio de sus políticas culturales para, por un lado, producir políticas conjuntas, ¿no? Iniciativas en conjunto, en unidad, que son las que producimos en conjunto entre este programa integrado por 14 países, y por otro lado, acompañar el desarrollo en cada país, ¿no? de las políticas culturales comunitarias, como es el caso de Chile, con su política de puntos de cultura, que también está en Perú, que también se ha desarrollado en la Argentina, que también se ha desarrollado en Uruguay, que ahora se está rearmando. Bueno, y en otros países con otros nombres, ¿no? Otras políticas que quizás no son el programa Puntos de Cultura, pero que son políticas culturales de trabajo específico con las comunidades, ¿no? En el caso de México hay una gran experiencia también en ese sentido, la experiencia de los semilleros creativos, con un trabajo cultural comunitario impresionante, ¿no? Sumado además a la experiencia mexicana de autonomía y organización popular de poder popular comunitario, como lo de Cherán, ¿no? Que se hablaba del congreso que ocurrió en Cherán, que es una de esas experiencias que en México ha podido instituir un poder popular organizado, respetado por el Estado, por un Estado federal, en el caso de México, ¿no? Así que bueno, ese es el contexto en el que este programa se instala, se sitúa como una de las principales herramientas que tenemos hoy, diría, en el mundo de sostenimiento mancomunado de la idea de comunidad, de la decisión de sostener políticas culturales comunitarias en un contexto en el que pareciera que el mundo va hacia otro lado, ¿no? Somos salmones que van contra la corriente en este momento, apostando por la comunidad y apostando por los derechos culturales también, ¿no? Pero sin dudas que escucharlas a ustedes desde sus experiencias
es lo más gratificante y es la señal que siempre necesitamos para seguir sosteniendo este trabajo, que finalmente es un trabajo por y para las organizaciones comunitarias, ¿no? Este es un programa que no tiene otro fin que no sea el fin de fortalecer la organización de las experiencias comunitarias y colaborar con las políticas que los países se dan para su sostenimiento y su desarrollo. Nosotros tenemos una serie de apoyos como programa que brindamos a través de convocatorias que siempre son públicas, que las estamos difundiendo permanentemente, y también a través de los ministerios de cultura de estos 14 países que ahora sí los voy a nombrar, que son, bueno, Chile, ya lo nombré, Brasil, que ya lo nombré, Argentina también, Perú, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Colombia, Paraguay, República Dominicana, que se incorporó hace muy poquito, Uruguay, que también ya lo nombré anteriormente, España, que ahora empieza, como contaba recién, a desarrollar su propia política de cultura comunitaria 20 años después de ese primer programa de puntos de cultura en Brasil. Y México, que también lo nombraba, más Panamá, que es de hecho nuestra última incorporación. El último país en integrar Cibercultura Viva es Panamá, así que bueno, nos encontramos también celebrando eso. Países que en Mesoamérica, en el Caribe también empiezan, algunos ya empezaron hace mucho, como es el caso de Costa Rica, que este año estuvo cumpliendo 10 años de su política de cultura comunitaria, y ocupa en ese sentido un rol en la región caribeña y mesoamericana muy importante, ¿no? Que es también el de irradiar y cooperar con otros países que empiezan también a desarrollar su política cultural comunitaria, como es el caso de Panamá, ¿no? Este es un programa que, como yo decía anteriormente, tiene una forma de relación a través de lo digital, no solamente desde lo presencial, a través de los congresos y las convocatorias, a través de nuestro mapa Cibercultura Viva, que es algo de lo que ahora Flor va a hablar en un ratito, y que es a través de donde ustedes pueden participar de estas convocatorias para ser parte de una movilidad, para, por ejemplo, poder viajar al congreso que va a ocurrir en Colombia, como algunas de ustedes también han podido participar de la convocatoria anterior de movilidad para ir al Congreso en México o en Perú, bueno, o en todos los que ya se han hecho, ¿no? Y nosotros nos regimos, además de por esta historia, que muy brevemente, ¿no? Muy sintéticamente yo les comentaba, obviamente por principios rectores, también llamados valores, que tienen que ver obviamente con la creación de comunidad, con la defensa de la igualdad, con el fortalecimiento de la participación, el respeto mutuo y algo fundamental, que es la resguarda de la diversidad cultural, ¿no? Porque eso es lo que son las organizaciones culturales de base comunitaria. Diversidad, pluralidad cultural, y este programa está aquí para decirle sí a eso, ¿no? Para colaborar en la defensa, en la salvaguarda, en el resguardo de esa diversidad y de esa pluralidad que a veces, si no fuera, a veces no, siempre en verdad, si no fuera por el trabajo comunitario, que como ustedes también contaban, mayormente siempre está además conducido por mujeres, ¿no? Por compañeras, no siempre, pero con un rol fundamental, ¿no? De las mujeres siempre, ¿no? En el cuidado de la comunidad, en ese rol comunitario. Esa pluralidad cultural que las compañeras mencionaban recién en sus experiencias y defienden en estos tiempos también, ¿no? Homogeneizadores, en estos tiempos en los que a través de los dispositivos tecnológicos, militares y culturales, a veces de ciertas industrias y ciertos dispositivos, pareciera que tienden a ser homogeneizados o reducidos a expresiones que muchas veces no tienen que ver con nuestros territorios, con nuestras historias, con nuestras identidades, ¿no? Entonces esa salvaguarda de la diversidad cultural no es solo un eslogan, ¿no? Es una definición política, es una definición geopolítica también, ¿no? Es una definición
desde dónde queremos relacionarnos con el mundo, que es desde la diversidad, ¿no? Desde la defensa de la diversidad de nuestros territorios. Y nosotros en ese sentido, a través de las convocatorias que llevamos adelante, de nuestros procesos también de formación, ponemos en valor siempre justamente ergo estos procesos, ¿no? De construcción comunitaria, de construcción ciudadana, de participación en la ciudadanía, que no siempre es un derecho garantizado, a veces hay que luchar mucho para acceder a los derechos que implica ser ciudadano de primera, ¿no? En un lugar. Y las organizaciones de las comunidades son quienes están al frente en esa tarea siempre. Y en la defensa de los derechos ya adquiridos, en la defensa de nuestros recursos naturales, en la defensa de la tierra, en la defensa de las semillas. Esa gran transversalidad que abarca la cultura viva comunitaria, ¿no? Es la complejidad y al mismo tiempo, bueno, la belleza de esta tarea que sabemos que no es sencilla y que seguramente el mundo nos la vuelva cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Nosotros somos un espacio que articula desde las áreas específicas que en cada Ministerio de Cultura o Secretaría o Dirección, según el país, ¿no? Hay países que en lugar de ministerio tienen una secretaría o direcciones nacionales directamente. Bueno, a través de las áreas específicas adentro de cada una de esas instituciones que trabajan con las comunidades, nosotros articulamos procesos, ¿sí? Siempre, como decía anteriormente, desde el trabajo intersectorial, ¿no? Porque la cultura viva comunitaria no es solamente trabajo cultural artístico, sino también, bueno, el trabajo cultural que llevan adelante las comunidades, por ejemplo, en la defensa del medio ambiente, muchas veces en contextos de disputa del territorio con el narcotráfico. Incluso hay muchas organizaciones de México que trabajan con ello, que trabajan con las infancias y que trabajan en territorios donde la comunidad y la cultura comunitaria hace la diferencia en esa perversidad tan terrible que es la disputa por las almas, ¿no? que este sistema lleva adelante de manera feroz, ¿no? Entonces, esa es la sensibilidad desde donde este programa se para, se ubica y desde donde trabaja, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo de cooperación técnica, es decir, que colaboramos con los gobiernos en sus necesidades, en sus requisitos, en sus políticas culturales, y también hacemos, y con las organizaciones, como ya mencioné, y también cooperación financiera, ¿sí? Los países, que forman parte de este programa colaboran con una cuota anual, un aporte anual. Con eso nosotros constituimos un fondo multilateral que se reparte equitativamente, es decir, cada país aporta de acuerdo a las posibilidades establecidas, obviamente, por un criterio designado por la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo internacional que nos aloja, y en función de eso se distribuyen recursos equitativamente entre los países. Además del trabajo que hacemos con los países en términos nacionales o federales, nosotros trabajamos también en una línea de articulación que ya se mencionó también con municipios, con gobiernos locales, que son instancias del poder público muy cerca de las comunidades y de los territorios y que muchas veces tienen menos mediaciones a la hora de llegar a pueblos originarios, a comunidades, y que eso nos permite, nos facilita estar más cerca. Por eso tenemos también la red Ibercultura Viva de ciudades y gobiernos locales. Y tenemos también una red educativa, que es la flamante red educativa Ibercultura Viva, que antes era solo un grupo de trabajo y hoy ya cuenta con varias universidades o escuelas populares de cultura, distintas institucionalidades vinculadas con la formación, que hoy la constituyen y se encuentran desarrollando un proceso de trabajo para poder seguir brindando formación, como la que ya tenemos desde el programa junto a Flaxo Argentina, que es nuestro curso de posgrado en política cultural de base comunitaria, que a propósito de eso, hace muy poquitos días acaba de cerrar esa convocatoria y ya nos encontramos en proceso hacia la próxima cohorte que va a empezar en el 2026. Un trabajo también muy interesante que ya va por su 7º año. Así que ese es el panorama general. Como les mencionaba, en términos institucionales,
empieza con la creación de los puntos de cultura en Brasil, esto fue 2004, ¿no? Hace 20 años, y después se desarrolla en los países que mencioné, ¿no? Argentina, Perú, bueno, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, que fue el último en desarrollarlo en 2022, ¿no? El próximo esperamos que sea España, no lo sabemos, pero bueno, como verán, esto empezó en el 2024 y en el 2022 seguían los países desarrollando su política de puntos de cultura, ¿no? O sea, a lo largo de 20 años no se detuvo el proceso, ¿no? Hay un gran líder latinoamericano que decía que la organización vence al tiempo, y sin duda la organización cultural comunitaria ha vencido al tiempo y lo seguirá venciendo, pase lo que pase. Así que, bueno, esa es una presentación general. El tiempo es tirano, no solo en la televisión, sino también en Microsoft Teams. Así que yo tengo que cederle la palabra a mi compañera, que va a ir a lo importante y a lo jugoso ahora, que es cómo hacemos para beneficiarnos de esto. Así que le voy a ceder la palabra a Flor, que nos va a mostrar además el mapa. Así que ahora si miren a la pantalla, si estaban aprovechando para mirar el cielo, porque vamos a poder mirar cómo se usa. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande y de nuevo gracias a las compañeras del equipo de Chile por facilitar este espacio para todas y todos. Muchas gracias, Flor. ¿Para qué me voy a meter yo si tú ya la dejaste presentadísima a nuestra querida Florencia Neri? Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias, Ana. También muchas gracias, Daniela Campos, la Repi, la vi ahí entre las personas que son parte de la reunión, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a cada una de las personas que se conectaron, bueno, a Rosa, a Valesca, que nos dieron un pantallazo espectacular, la verdad, muy agradecida, y también con todas las participaciones. Es una instancia de aprendizaje muy grande, más allá de que nosotros venimos hoy a compartir algo de lo que hacemos. También estas instancias nos llevamos mucho, ¿no? Yo iba anotando algunas cosas en función del mapa, como para pensar. Así que bueno, en primer lugar les agradezco mucho. También entró Diego Benaví, consultor también de la unidad técnica, y Nanda también, así que bueno, ahí todo el equipo. Bueno, yo entonces voy a tratar de ser breve, como decían, ir al punto, y si alguien necesita de pronto interrumpir y preguntar, adelante. Lo primero que voy a hacer es compartirles mi pantalla. Deberían estar viendo una muy breve placa sobre el mapa. Lo vemos muy bien. Buenísimo. Yo después te la voy a pasar, Ana, para que vos puedas compartir en ese correo que vas a enviar, porque acá tenemos el enlace y bueno, algunos datos generales, para que podamos seguir difundiendo nuestro espacio de encuentro virtual, que bueno, ya tiene varios años. El mapa nació en agosto de 2018, si bien como decía Flor, el programa nace en 2014 y las primeras convocatorias se gestionan por fuera por fuera del mapa. Desde el año 2018 ya todas las convocatorias de Ibercultura Viva van a encontrarse allí. Es por eso que ya tenemos más de 40 convocatorias subidas en este espacio. De todas maneras, es importante que ustedes sepan que no solo este espacio nos permite inscribirnos a las convocatorias del programa, sino que permite a cada una de las organizaciones, y ahora les voy a mostrar en detalle, compartir sus experiencias, compartir sus espacios de trabajo, compartir y generar convocatorias propias que necesiten hacer para algún encuentro, por ejemplo, generar los agentes de cada uno de los gestores, etc. Entonces, por eso decimos que es libre, gratuita, pero colaborativa. Esta es la parte central de esta plataforma. La web es la que ven acá, mapa.iberculturaviva.org, y ya cuenta con más de 20.000 agentes, todo un número. 19.000 aproximadamente son individuales y 1.600 son agentes colectivos. Muy bien, ahora voy a pasar entonces, si la magia de la
conexión me acompaña, deberían estar viendo el mapa en este momento, la página web. Sí, la Si hay- estamos viendo, Flor. Está. Bien, espectacular. Bueno, la web del mapa tiene muchas secciones, que son las que ustedes van a ver aquí arriba. Lo primero que voy a hacer es un panorama general y después les voy a mostrar dónde pueden crear su cuenta. Yo ahora estoy en la cuenta del programa, como para poder mostrarles cómo se ve desde aquí. Las secciones las tienen en la parte superior, que este menú va a estar fijo en todo el momento que ustedes naveguen, en caso de que quieran ir cambiando de uno hacia otro. Voy a explicar ahora cada uno de ellos. Los tienen también acá desplegados y explicados, oportunidades, que son las convocatorias, los eventos, los espacios, los agentes y los proyectos. Acá debajo tienen el botón para hacer el registro. Y bueno, acá un comentario que es interesante que habla de que el mapa es un software libre. Entonces lo que tiene es que es abierto y que podría ser usado por otras personas que quieran tomarlo y modificarlo según lo que quieran hacer. Bueno, Brasil y Uruguay trabajan con este modelo de mapa, entonces tiene un desarrollo bastante importante en el ámbito, bueno, latinoamericano, pero esperamos que se expanda a lo iberoamericano como siempre. Y aquí yo les recomiendo este último apartado que a veces no se llega a ver, que tiene preguntas frecuentes, porque a veces algunas de las preguntas que se pueden tener se encuentran ahí. Acá van a ver el mismo menú, pero si van a preguntas frecuentes, van a poder encontrarse con, bueno, ahora aparece en portugués, pero bueno, inscripción en el mapa, convocatorias y oportunidades. Entonces, si ustedes van ingresando, les va mostrando preguntas que les van a ayudar. Bueno, cómo crear un registro de otra persona, cómo hago mi registro en el mapa, qué es la mini bio, ¿sí? Que a veces son datos que se piden. Entonces, acá van a encontrarse con todo eso. Y lo tienen en 4 categorías, que es registro en el mapa, convocatorias y oportunidades, inscripciones en convocatorias y oportunidades, y sobre el mapa cultural. Cómo saber si fui aprobado, bueno, aparece en portugués ahora, no sé muy bien por qué, pero seguramente aparezca en español en el caso de ustedes. Quizás es una configuración de mi agente. Bien, les decía, en oportunidades lo que van a encontrar son las convocatorias del programa, pero al mismo tiempo las convocatorias que crearon otros agentes. Por ejemplo, les voy a mostrar. En la convocatoria de becas, que es la que Flor comentaba que cerró hace poquito, bueno, van a ver las fechas. Ven que ahora las inscripciones ya se cerraron el día 14. Acá tienen como el mapa, ¿no? La evaluación documental. Y lo importante es que en la información de cada convocatoria van a tener muchos datos importantes para inscribirse. Acá nuestra compañera Nanda de comunicación hace un trabajo de síntesis espectacular, porque aquí van a encontrar algunos de los datos más importantes para poder ver si pueden anotarse, si cumplen los requisitos y demás. Además, queda el mail del programa, que también lo tienen en el chat, que lo dejé hace un ratito. Cosas importantes, siempre en el caso de Ibercultura Viva, nosotros colocamos las bases, colocamos los modelos de documentación que se necesita. Por ejemplo, en el caso de la convocatoria becas, se necesita una declaración jurada, entonces el modelo lo pueden descargar de acá. Y en este caso, el reglamento en portugués. Entonces, siempre va a haber una parte de la convocatoria en donde ustedes encuentran toda la documentación que necesitan. Tienen que seleccionar su agente y ahí realizan la inscripción. Y la categoría, esto es importante, corresponde al país.
Entonces, no tiene que ver con qué categoría de inscripción tengo, sino por qué país participo, porque eso es lo que después nos permite filtrar las evaluaciones. Ahora lo que les quería mostrar es que en las oportunidades también aparecen otras convocatorias, que no son, por ejemplo, esta tiene convocatorias abiertas, es una convocatoria para coordinadores voluntarios del Festival Grito de Mujer. La verdad que es un caso interesante que el destino nos ha puesto delante, porque puede llegar a ser lo que alguno de ustedes necesite utilizar en algún momento. Entonces, pueden crear sus propias convocatorias, que pueden ser de distinto tipo, pueden ser para festivales. Miren, acá dice crear oportunidad, y ahí directamente ya la pueden crear. Puede ser un ciclo, un concurso, una conferencia. Miren todas las opciones que hay. Muestra, oportunidades de trabajo, un seminario, un simposio. Pueden elegir un título y habilitar que no tenga fecha de cierre, porque lo que les va a pedir el sistema es fecha de inicio de inscripciones y fecha de fin. Pero si lo cierran, lo dejan abierto, pueden recibir inscripciones a lo largo de un plazo largo de tiempo. Y luego les va a pedir, si quieren incluir, creo que al menos una tienen que incluir área de interés que tiene que ver con la temática. Por ejemplo, accesibilidad cultural, animación, arqueología, etc. Y luego pueden vincular esta oportunidad, y ahora les voy a explicar, a un proyecto, a un evento, a un espacio o a un agente, para que les aparezca vinculado en el mapa. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, consulta, pregunta. Si no, sigo. No sé si alguien más quiere hablar, pero lo que yo te puedo decir es que yo conociendo la plataforma me impresiona todo lo que se puede hacer. Yo no lo sabía. Está muy, muy buena, interesante. No Gracias, sé si Ani. alguien más quiere dar un comentario, a mí me gustó. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, si Sí, se entiende, sí, o si no se entiende, pregunten para profundizar tal vez en un aspecto. ¿Se entiende? sí, yo no los veo, así que por mí abran el micrófono y pregunten porque yo estoy viendo solo mi pantalla. Ya, Betty subió el dedito para arriba. Paula dice todo súper claro. Así que yo Ok, creo que puedes continuar. buenísimo. Bueno, después esto, Y fíjense que hay Valenca también. Genial. Hay filtros. Por ejemplo, oportunidades con inscripciones abiertas, oportunidades con inscripciones cerradas. Eso depende que estén buscando. Si yo busco una convocatoria en la que yo me inscribí y ya sé que cerró, busco inscripciones cerradas. Entonces me va a filtrar, por ejemplo, me aparece la convocatoria de becas. Si quiero para inscripciones abiertas, para anotarme, me va a aparecer, en este caso, este que veíamos. También pueden filtrar por el tipo de oportunidad, si es una conferencia, un concurso, etc. En cuanto a los agentes, acá van a tener distintas maneras de poder ver los agentes. Los agentes pueden ser tipo individual, por ejemplo, esta chica, Beatriz Brooks, o pueden ser de tipo colectivo, por ejemplo, la Casa del Árbol. No sé, me imagino un espacio cultural, ¿sí? Lo importante es que para inscribirse en las convocatorias, los agentes tienen que ser de tipo individual. Entonces, si ustedes tienen un agente colectivo para su organización, tengan uno del representante de la organización para que pueda hacer la inscripción. Porque además siempre se necesita un responsable por la inscripción, que es la persona que presenta su documento, ¿sí? Entonces eso se los recomiendo en general, tener esos dos. Luego los pueden ver en formato del mapa, que esto es interesante y también es un desafío al que nos enfrentamos porque en general las personas completan la información, porque para ingresar, ahora van a ver, solo se necesita un mail y una contraseña, pero hay muchos que no colocan la localización. Por ejemplo, estas personas que aparecen a veces en sitios que en realidad no es que están allí, sino que están allí porque no están localizados. Y es muy interesante lo que empieza a pasar cuando se localiza, porque entonces podemos empezar a buscar
por también cercanía, ¿no? Bueno, yo vivo acá, ¿quiénes están acá? Y entonces ahí empezar a armar red también y utilizar el mapa como un espacio de conexión también territorial, o sea, empezar a territorializar aquella información que a veces solo queda en un nombre y si no me acuerdo el nombre, ya perdí la referencia, que es algo que a veces cuando estamos en encuentros, cuando estamos en congresos, siempre pasa que, uy, ¿te acordás de la persona que era de tal lugar? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, de esta manera quizás podríamos tener otra manera de encontrarlo. Bueno, y después hay tablas, que acá es como un filtro un poquito más específico, y bueno, para agentes individuales o colectivos. Luego tenemos la solapa de eventos, que la verdad, otro desafío que tenemos hacia el futuro es poder nutrirla, porque la realidad es que no es la más utilizada, pero bueno, existen eventos, ¿sí? Cargados, así que los invitamos a agregar el suyo cuando lo quieran hacer. Para también generar una difusión en el mapa de ellos. En cuanto a espacios, aquí lo que van a encontrar es, bueno, por ejemplo, Centro de Gestión Comunitaria de Rosario. Es el espacio que nuclea a determinados agentes, ¿sí? Entonces, si bien ustedes pueden tener un agente colectivo para su organización, quizás el centro de gestión puede estar inscrito como espacio. Entonces ahí también agregamos otra capa a este mapa que nos permite decir, bueno, voy a viajar a esta ciudad, a ver qué lugares hay, a qué lugares puedo ir. Bueno, acá en Arequipa hay 2, ¿sí? Hay bastantes, pero comparado con los agentes que tenemos con 20.000, bueno, nuestro próximo desafío es seguir nutriendo esta parte. Y los proyectos, en general, son como ámbitos más grandes que pueden contener, por ejemplo, convocatorias. En el caso de Ibercultura Viva, nuestro proyecto que tenemos vigente es el Plan Operativo Trienal, que va de 2024 a 2026. Ese es nuestro proyecto, y dentro de ese proyecto se cargan las convocatorias del programa que corresponden a cada uno de los planes operativos anuales a cada uno de los años. Esto se los digo porque pensar en proyecto, uno piensa en proyecto y piensa en algo puntual, que también puede ser, pero la particularidad que tiene en el mapa es que ustedes pueden incluir dentro de un proyecto un festival, una convocatoria, ¿sí? Entonces piénsenlo como un poquito más grande de solo, porque proyecto podría ser, no sé, tenemos un proyecto taller de semillas en nuestro centro comunitario, pero puede ser algo más grande, proyecto anual de trabajo con semillas. Entonces se hace una convocatoria a agentes culturales, se hace un festival, ¿no? Entonces ahí podemos ir como enlazando los distintos modos que tiene el mapa. Y tenemos la parte de accesibilidad, que es esta pestañita que se abre, que nos permite trabajar con contraste para aquellas personas que lo necesiten y aumentar la letra para aquellos casos que se necesitan bien. Estos avances se desprenden de la gran renovación que hubo, producto de los 10 años del programa que se cumplió el año pasado y que, bueno, se renovó el sitio web y también se renovó el mapa con esta nueva versión. Ahora ya creo que mañana lanza HackLab, que es la empresa que trabaja con el mapa, lanza la versión 7.7, así que bueno, supongo que lo van a transmitir online, así que si son interesados en esto de las redes digitales, bueno, es una buena oportunidad para seguir conociendo. Y si no hay más preguntas, lo último que les quiero mostrar es cómo entrar. Pero voy a dejar de hablar 5 segundos. Bueno, parece que venimos bien. Qué bueno. Estoy intentando ser muy veloz. Bien, este es el mapa si yo no ingresé en ningún usuario. Y van a encontrarse con el botón de entrar arriba a la derecha. Si ustedes tienen su usuario, completan su mail y su contraseña, le dan clic al CAPTCHA y entran. Pero si ustedes no están registrados, tienen que ir acá abajo. O pueden ir, como les había mostrado en el inicio, al final de todo, también está la opción. Como les decía, para
para registrarse solo necesitan un mail y una contraseña. Yo voy a intentar probar. Ya tengo casi todos mis mails utilizados. Voy a probar a hacer uno con ustedes. Pero de todas maneras no es mucho más complejo que esto. El CI, esto, aclaración, corresponde a una documentación de Brasil, porque como el mapa en su origen eh, proviene de Brasil, se les pide en realidad el CI o el CPF, pero no es necesario que lo completen. Pueden registrarse sin ese dato. Perfecto, miren. Queda poco para que finalice su registro. Pongo mi nombre y la mini biografía. Pondría mi nombre y pondría: soy gestora cultural, estudié tal cosa, trabajo en tal lado. Y se agrega una hora de actuación, que es obligatorio. ¿A qué me dedico más? A la arqueología, al arte digital, a las artes circenses. Esto es importante completarlo porque sin esto no pueden crear el registro. Yo lo voy a dejar acá, pero es tan sencillo como eso. Una última aclaración breve. Voy a dejar de compartir y en tal caso vuelvo a compartir. Si tienen problemas con la contraseña, escríbanos al correo, porque últimamente las personas que olvidan la contraseña no les llega el correo. Esto es algo que pasó hace días nomás, estamos trabajando en la solución, pero estamos ofreciendo un servicio para restablecer la contraseña en donde nosotros hacemos un seguimiento por correo, les pedimos la documentación para verificar la identidad y restablecer el agente. Así que si tienen ese problema, nos escriben. También les ofrecemos asistencia porque entendemos que como la inscripción en el mapa es muy democrática, digamos, porque, bueno, después todo se evalúa ahí, todo queda visible y está buenísimo, pero sabemos que en algunas comunidades el acceso a Internet, como estábamos hablando hace un rato, es un poco problemático. Entonces, recomendamos siempre iniciar la inscripción apenas se lanza, porque la inscripción se puede guardar y seguir después. Entonces puedo ir completando, el sistema lo guarda y un poquito antes de que se cierren las inscripciones lo envío, ¿sí? Entonces, si tienen alguna dificultad, si tienen algún problema, siempre nos pueden escribir al correo de programa con tiempo para que nosotros les hagamos un seguimiento y puedan completar la inscripción. El problema es cuando ese mail llega pasado el plazo. O sea, el problema es que nosotros tenemos reglamentos aprobados por el Consejo Intergubernamental con plazos que nosotros no podemos, digamos, como correr. Entonces, entendemos que hay situaciones en donde la conectividad es compleja y entonces por eso desde tiempo antes pueden escribirnos y vamos viendo porque nosotros podemos verificar que la postulación ingresó, que la postulación tiene todos los datos, si falta algo, supongamos que las inscripciones cierran hoy y ustedes me escriben el día 10, 14 y me dicen: tuve un problema, lo mandé y me faltó algo, se me mandó sin tal cosa. Bueno, se puede volver para atrás, pero siempre con tiempo. Una vez que se envió y se cerró el plazo, eso es importante saberlo. Así que sí, tratamos de ser lo más flexibles posible, pero bueno, con tiempo siempre podemos acompañar y estamos súper a disposición. También si quieren hacer una convocatoria de su organización en el mapa o poner un evento y quieren una capacitación para que los ayudemos a hacer eso, también a disposición. Bueno, espero no haber sido como muy extensa. Solo tengo algunas cositas más. Siempre importante leer las bases de las convocatorias. Hay requisitos importantes que aparecen ahí. En general, a veces es importante ser punto de cultura en el caso de Chile, así que me sumo a lo que decía Anita. Si pueden sumarse a puntos de cultura, siempre está buenísimo. Fíjense los modelos, como les decía, que aparecen en la misma convocatoria, porque a veces si mandan algo sin el modelo requerido, no queda habilitado. Tienen un plazo para poder habilitar la candidatura, pero siempre mejor hacerlo bien de cero. Y que la documentación que adjunten puede tener hasta 10 megabytes. Así que si cargan algo pesadísimo, se les va a complicar y no van a saber por qué. Entonces, eso es un dato importante. Siempre cubrir todos los campos que aparecen como obligatorios y, bueno,
Nada más. Por ahora nada más. Si tienen alguna duda, bueno, pueden Súper, muchísimas decir. gracias, Flor. Muchos tips, buenísimos tips y agradecidísimos, yo sobre todo, de la voluntad, de la disposición para poder ayudarles a hacer asesorías, capacitarlos en esta plataforma, que en realidad está bien grande, está bien amable también y se puede ocupar para muchas cosas, así que súper bien, súper buena plataforma tenemos. Nosotros como programa Punto Cultura también estamos llevando adelante una plataforma que todavía no ve la luz, pero la verá, lo prometo. Ya la queremos ver. Sí, Qué está bueno. bonita, pero estamos ahí intentándolo, haciendo lo mejor posible. ¿Sabes qué? Agradeciendo a todas y todos los que están, quería darle la palabra a Daniela Campos, que como dijo Flor, es la REPI, la representante de Chile dentro del programa de Cooperación Internacional de Ibercultura Viva, pero también es la encargada nacional del programa de puntos de cultura comunitaria en Chile. Así que, hola Dani, mi jefa. Gracias, Anita, gracias, Valesca, gracias, Rosa, Nanda, Flor, por la presentación. Muchas gracias. Bueno, esta era una deuda que teníamos con el grupo que asistió al Congreso de México de hacer una devolución. Bueno, por lo menos no ha pasado el cierre de año y pudimos hacer una parte, pero sobre todo porque tenemos que iniciar un trabajo más profundo con el programa Ibercultura Vida para la representación y para la vinculación del programa Puntos de Cultura con la cultura vida comunitaria de Chile. Hubo el encuentro en Molina, que desgraciadamente yo por salud no pude asistir, pero ahí tenemos que también hacer varios cruces y varias cosas, entonces ahí estamos viendo también con el programa cómo incorporamos también en las bases ciertos ámbitos o criterios que impliquen también la representación de los que asistan al Congreso para generar esas vinculaciones en los países y que salga finalmente todo el movimiento enriquecido. Así que muchas gracias, fue un súper lindo conversatorio, muy interesante. Es el primero, esperamos, de mucho y de mucha experiencia, de un trabajo que recién está, o no recién, pero de un trabajo que institucionalmente estamos iniciando y que vamos a continuar. Nosotros estamos con el pecho al frente, trabajando con la frente en alto. Eh, y vamos a seguir trabajando porque nosotros estamos trabajando por las comunidades y trabajando porque el programa tenga su solidez y su continuidad independiente, como decía Valesca, de los movimientos y de la gestión de turnos. Es un programa de Estado que obedece a derechos. Y bueno, y las formas y las platas podrán modificarse, podrán ir viéndose, pero ahí nosotros ya tenemos harta experiencia en cambios de gobierno y cosas, y bueno, ahí iremos viendo. Lo más importante es que ustedes puedan estar en red, sentirse acompañados, y el programa Ibercultura, que ya va a tener que empezar a armar un fondo solidario para los países hermanos, es una súper buena oportunidad para como organización no perder la red. O sea, ante cualquier evento de país es importante que la cultura tenga un apoyo, tenga una red en los estados, en la institucionalidad también, que se generen esos vínculos, y para eso también son los programas internacionales, las convenciones internacionales, son justamente para darle un control a los gobiernos de turno y generar marcos de gobernabilidad también. Así que muchas gracias a cada una, a cada uno, y a seguir trabajando nomás, pues porque tengamos una comunidad cada vez más fuerte, más sólida, más unida, más cariñosa y más diversa. Así que muchas gracias. Gracias, Dani, un millón. Hay algunas palabras por ahí, así que bueno, yo me uno a las palabras de Daniela, que siempre son muy asertivas, muy claras y con harto cariño
a lo que hacemos y a la comunidad completa. Tenemos una manito levantada que es de Benjamín Bustos, de la Fundación, no leo bien, disculpen, Kimun, creo, ¿sí? Hola, Benjamín. Sí, quemó un cajón del Maipo. Llevamos 12 años, somos la única biblioteca abierta pública porque lamentablemente esta comuna es una de las pocas a nivel nacional que no tiene bibliotecas públicas. Estamos trabajando en eso. Y trabajamos en el desarrollo de comunidades locales vinculadas al turismo también y la cultura tradicional. Y bueno, adelantó un poco y agradezco mucho las palabras de Daniela Campos porque creo que hay mucha incertidumbre en lo que se viene ahora y creo que esta colaboración internacional es realmente relevante. Agradezco mucho también la visión comprometida, política no partidaria que tiene este programa y que también es muy claro en exponerlo. Pero sabemos que ideológicamente hay una oposición muy dura y quizás Argentina puede dar ahí luces de cómo ha sobrevivido este periodo porque veo en mi contexto cultural mucha ansiedad al respecto. Sí. Dani, ¿quieres comentar algo de lo que nos dice Benjamín? Y yo no, lo que sí, Benjamín, es que, mira, cuando Puntos de Cultura es uno de los últimos programas que nace, como programa institucional que acompaña a las instituciones, que respeta también la existencia de cultura viva comunitaria y, bueno, y la autonomía, por supuesto, de cada una de las organizaciones. Y lo que busca el programa es fortalecer y reconocer. Cuando lo hacemos institución, lo hacemos recogiendo la experiencia ya de Brasil, porque nosotros creamos Punto de Cultura cuando en Brasil estaba Bolsonaro. Entonces también hay como ya una experiencia. Después, bueno, llega Argentina, acá no hay puntos de cultura argentino, pero cada país integrante de Ibercultura ha tenido una forma distinta de, por ejemplo, de la entrega de los recursos en sus países. Entonces, por eso es tan importante el ámbito, por un lado, del Congreso entre las organizaciones para intercambiar sus formas de trabajar, pero también para los países del programa, de integrantes de IBER, porque también nos ha permitido entender las dificultades, y todos tenemos las mismas dificultades, por ejemplo, de la entrega de recursos, de las rendiciones. Entonces, eso, la experiencia, yo no sé, yo me imagino, pero ahí lo desconozco, ahí seguramente Flor, alguna de las Flor debe saber más, qué ha pasado con las organizaciones más autónomas de Argentina, porque para el equivalente chileno funcionaban como un fondart comunitario en el fondo, entonces eran como proyectos comunitarios financiados algunos, y que seguramente sin financiamiento, bueno, queda sin poder ejecutar, pero muchos otros han seguido funcionando. Y yo no sé, Valesca, tú si sabes de puntos en Argentina o cómo han zanjado, cómo han avanzado o no. Ahí eso yo me declaro totalmente ignorante al respecto. Bueno, hola Hola, Dani, ¿cómo estás? que responda Flor. Dale, hola. No, era solamente, bueno, saludar a Dani y no, obviamente es tal cual lo que ella comenta. Argentina tenía puntos de cultura hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta el 2023 cuando fue el cambio de gobierno. Y actualmente, obviamente, al no haber una política nacional que recoja, bueno, no hay Ministerio de Cultura, ¿no? Directamente, entonces no solo las organizaciones comunitarias, sino todo el sector cultural, ¿no? Ha quedado desprotegido en ese sentido por el Estado Nacional, pero bueno, estamos hablando de una discontinuidad institucional que no necesariamente va a ser la que ocurra en Chile, ¿no? No sabemos si en Chile lo que se va a dar es una supresión del Ministerio de Cultura, ¿no? A diferencia, si bien ideológicamente el gobierno electo de Chile y el actual gobierno argentino tienen muchas similitudes, hay diferencias institucionales entre los países, ¿no? Entonces,
Argentina es un país que en los últimos años, en la última década, con los sucesivos cambios de gobierno, ha tenido idas y vueltas en suprimir el Ministerio de Cultura, volver a lanzarlo, volver a suprimirlo. No necesariamente esa discontinuidad institucional es la que se va a dar en Chile, ¿no? Sí se dio en Brasil cuando fue Bolsonaro, que con Bolsonaro también se le bajó la jerarquía a cultura. Esperamos que en Chile no, pero lo que sí, lo que es fundamental es saber que sí, que esas cosas han pasado en otros países de la región, en situaciones parecidas, y es desde las organizaciones, de la comunidad organizada, desde donde se puede, ya conociendo esa experiencia de la última década en la región, bueno, estar alertas, porque una vez que se produce ya es muy difícil luego, hasta que haya un nuevo cambio de gobierno, dar marcha atrás con eso, ¿no? En Argentina esa es la situación, y después en términos de financiamiento no hay ningún tipo de financiamiento por parte del gobierno nacional. Hay programas internacionales, no solamente Ibercultura Viva, ¿no? Sino el amplio espectro de la cooperación internacional, desde donde un sector de la cultura se sostiene, y después están los recursos provinciales, ¿no? Los recursos provinciales y distritales, que muchas veces no, siempre que en una situación de gobierno nacional no se otorgan recursos, es desde lo comunal, muchas veces desde lo provincial, desde lo municipal, que se puede hacer pie. Por eso yo al principio también hablaba de la red de ciudades y gobiernos locales, porque está bueno poder trabajar con los municipios y darse una estrategia que se puede armar desde puntos de cultura con los municipios. Esto el equipo del Ministerio en Chile lo viene trabajando con anticipación y muy bien, por suerte. La participación de gobiernos locales de Chile en la red Ibercultura Viva de ciudades y gobiernos locales es creciente, cada vez más amplia, y es desde ahí que se pueden encontrar estrategias de financiamiento, cuando no hay desde el Estado Nacional, desde lo local, desde lo municipal. Nada más, eso era el Súper. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Flor. Yo puedo sumar Sí, algo ahí. dale, por favor. Ana, Dani, Hola, Diego. buenas tardes. Disculpen a todos, a todas, que llegué un poco tarde. Pero bueno, también quería sumar a la experiencia que contaba Flor y a la situación, por supuesto, que se genera a partir de un cambio de gobierno y de un cambio de gobierno de este tipo, que estos procesos institucionales que se dan en el marco de justamente la institucionalidad estatal siempre tiene un correlato de movilización popular que está trabajando e instando para que políticas de este tipo no sean cerradas, ¿no? O no sean desfinanciadas, con mayor o menor éxito, pero digo, el esquema organizativo y el trabajo articulado y la trayectoria que vienen teniendo las organizaciones, los puntos de cultura, las organizaciones de cultura comunitaria, que tuvieron en Argentina, siguen teniendo, y que tienen en Chile, por supuesto que siempre, en su accionar cotidiano y en su capacidad de incidencia está también la respuesta, ¿no?, a este tipo de embates y de decisiones que se pueden tomar sobre determinado tipo de políticas. Está clarísimo, Flor también lo decía, que cada cambio institucional no implica necesariamente una ruptura completa del tipo de políticas. En el caso de Argentina, por ejemplo, en el periodo 2015-2019, que fue un periodo de cambio de gobierno, hubo en algunos momentos unas instancias de trabajo y de vinculación con la política de puntos de cultura mucho más fuertes. Ibercultura Viva siempre es un espacio, la cooperación iberoamericana, internacional, siempre es un espacio de convergencia, de colaboración, de
de apoyo, ¿no? Concreto para que no solo las organizaciones, sino también los trabajadores, las trabajadoras de la institucionalidad pública puedan tener ámbitos de diálogo, digamos, más fortalecidos, ¿no? Y espacios donde se recojan los esfuerzos colectivos de hoy 14 países, ¿no? Que integran el programa Ibercultura Viva, y como decía Flor, las ciudades y los gobiernos locales también juegan su rol y juegan su espacio de promoción, ¿no? De este tipo de políticas y también de ejercicio de construcción de un ámbito que pueda favorecer, ¿no? al desarrollo de este tipo de políticas. Obviamente esto es digo, un panorama abierto. Entiendo y entendemos también que la institucionalidad en Chile, por ejemplo, es mucho más sostenida y fuerte que lo que ha sido en Argentina en términos de políticas culturales, pero bueno, siempre es muy importante que la organización colectiva pueda dar cuenta, ¿no? De la trayectoria, de las necesidades, del trabajo y del impacto que genera una política de este tipo en territorio, ¿no? Así que, bueno, compañeros, compañeras, toda nuestra disposición también para apoyar en lo que requieran. ¿Sí? Estamos ahí, vamos juntos, como dicen en Brasil, y bueno, seguimos estando a disposición para conversaciones, claro. Muchísimas gracias, Diego. Qué importantes palabras de cierre. Ya son las 20:27, estamos dando término a esta interesante jornada de conversación, de experiencias, de conocer esta plataforma, de conocer también el programa. Así que están súper invitados para tal vez otro momento, coordinarnos en otro momento para hablar más en profundidad tal vez de las distintas acciones que tiene Ibercultura Viva para los puntos de cultura o para el beneficio, ¿cierto?, de toda la comunidad y las organizaciones. Les agradezco muchísimo también a las representantes de puntos de cultura que expusieron hoy día, que han estado siempre presentes y siempre al frente de todo este movimiento y todo este trabajo de hormiguita que se hace en los territorios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, que estén súper bien. Chao, chao, muchas Chao, un gracias. abrazo, compañeras. Gracias. Chao, Ahorita, abrazo. gracias, un gusto conocerlos.